estabilidad de taludes, que es un tema relacionado con la geotecnia, porque los problemas que se presentan en la estabilidad de taludes son problemas geotécnicos. Entonces nos interesa relacionarlo ahora, lo que hemos visto en la mecánica de rocas y la mecánica de suelos, apropiarlo a problemas muy particulares. Y la estabilidad de taludes nos ha parecido un tema muy particular que se presenta frecuentemente en las diferentes obras civiles. Entonces hemos visto ya algunos conceptos de la estabilidad de taludes y estábamos viendo los diferentes métodos de estabilidad que casi todos ellos apuntan a sacar un factor de seguridad de la estabilidad de taludes a partir de elementos conocidos de los materiales que componen a la estabilidad de taludes, a los taludes, y proceder con alguna metodología. Hemos visto ya un par de métodos, los más sencillos y generales, y hoy vamos a ver un método más, que es el método de Dovelas, que también en algunos libros aparece como el método de Fellenius. Vamos a ver ese método en su condición original, porque la condición modificada lo ha realizado Bishop, que también lo vamos a ver en la próxima clase, y con eso terminaríamos los métodos de evaluación de estabilidad de taludes en el ámbito eminentemente de estabilidad. Hoy nos toca una exposición también que nos va a ayudar con los ensayos que se realizarían a los problemas de estabilidad de taludes. Es decir, para calcular la estabilidad de taludes hay unos parámetros y esos parámetros se tienen que obtener a través de ensayos. Entonces, esos ensayos, que son los que nos interesan en realidad en la geotecnia, son los ensayos que les hemos encargado nos puedan ayudar a un grupo con su exposición para ver si con eso mejoramos el conocimiento de los ensayos que tienen que ver con la estabilidad de taludes. Antes de avanzar, bueno, cuando entremos a la exposición ahí vamos a poner, he hecho una nueva distribución de fechas para las exposiciones que nos faltan, porque estamos retrasados, todavía tenemos que entrar al otro tema de asentamientos en cimentaciones, que es también uno de los temas que a mí me parece importante relacionarlo como aplicación de la geotecnia. Entonces, he vuelto a redistribuir las fechas de los grupos que nos faltan. Pero antes de que haya la exposición, vamos a tomar ese detalle y vamos a escribir, vamos a anotar esas fechas a los grupos que nos faltan, porque debemos acabar con las exposiciones de todos los grupos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poco en la primera media hora y luego vamos a dejar al grupo que tiene que exponer para que le escuchemos sobre el tema que les corresponde. Bueno, ingeniero. Hemos visto ya las definiciones de los taludes, la forma del factor de seguridad,
hemos analizado a los taludes finitos y ahí hemos hecho referencia a 4 métodos que no son los únicos. Ahí me olvidaba de ese detalle. Habíamos puesto de tarea para hoy que buscaran, investigaran sobre otros métodos diferentes a estos 4 métodos que hemos nombrado. Hay varios métodos más en bibliografía, entonces quería que investiguen un poco eso. Está abierta una carpeta para entrega de esa tarea en el Moodle, así que dentro de nuestro horario, hasta las 12, pueden colocar sus tareas ahí sobre esos nuevos métodos. Hemos visto ya el método de Kuhlmann, hemos visto el método de superficie cilíndrica en la falla general y nos tocaría ver el análisis por dovelas. Entonces, más o menos siguiendo el mismo criterio, el método de dovelas en el análisis de estabilidad de taludes considera también una falla en el talud que está representado en este semicírculo que se forma al pie del talud y en dirección a la cabecera del talud, de manera que forma un cuerpo que puede deslizarse o derrumbarse al pie del talud ante esfuerzos que se presenten y la resistencia sea insuficiente para esos esfuerzos. Entonces, este método también considera eso, pero la diferencia es que en vez de tomar solo una masa única a todo ese cuerpo que se va a deslizar, considera que esto podría geométricamente analizarse a través de dovelas, que son sectores que están pegados unos a otros de forma trapezoidal o rectangular en el cuerpo de la masa. Entonces, este método considera que el suelo por encima de la superficie de la falla se divide en varias dovelas. Estas serían las dovelas verticales, en donde las fuerzas que actúan sobre una porción típica, o sea, cualquier dovela de este cuerpo, por él le vamos a llamar dovela enésima, cualquiera de las dovelas, es el peso efectivo de la dovela, y las fuerzas normales y tangenciales son las componentes normal y tangencial que va a tener cada dovela. Ese es el criterio general que tiene el método. Si podemos ver en la gráfica de al lado, está graficada una dovela enésima, o sea, cualquier dovela, donde va a haber una fuerza, un esfuerzo a partir del peso de la dovela, y va a haber una normal al esfuerzo y una tangencial. Entonces, esta normal y esta tangencial tienen que ver con el peso del material que está representado en la dovela, ¿no? Entonces, ese es el criterio que manejó Felenius
en este método de las dovelas, y después hubo una corriente de investigadores, varios de ellos practicaron nuevos métodos, nuevas fórmulas en realidad con este mismo criterio, que han dado lugar a una corriente de la estabilidad de taludes. Para la consideración del equilibrio tenemos que esa normal viene a ser una ecuación del peso por el coseno del ángulo que le forma. Si vemos en esta gráfica, estamos hablando de esta normal y estamos hablando de este ángulo y de este peso. Ese ángulo es el que forma la horizontal con la dirección del talud en condición de la dovela. Entonces, la resistencia de la fuerza al corte se expresa como una relación de 1 sobre un factor de seguridad por la resistencia al corte, que es la cohesión más el factor normal o la tangente de la fuerza de fricción multiplicado por la diferencia de esas longitudes de las dovelas. Para el equilibrio de la cuña, el momento de la fuerza motriz es igual al momento de la fuerza de resistencia, teniendo la siguiente ecuación del factor de seguridad del talud. Entonces, lo más importante del método es este factor de seguridad, que es el que debemos calcular y ver si tiene valores mayores a 1.5. Entonces, donde están representados la cohesión, los delta L sub n, que serían las longitudes de las dovelas, el peso de las dovelas por el coseno del ángulo que forma cada dovela, por la tangente de la fuerza de fricción del material, sobre la sumatoria de los pesos por el seno de los ángulos de fricción. Entonces, bajo esta ecuación, calculamos la estabilidad del talud por el método de dovelas. Este método se llama ordinario porque en esta consideración no interviene si el talud tiene corrientes de agua interna o es completamente seco. En esta ecuación estamos asumiendo que el talud es completamente seco, no hay humedad, porque si hubiera humedad, ¿dónde está la humedad ejerciendo esfuerzos? No está representado. Y entonces solo sirve para casos que le llaman, según el método, casos ordinarios. Es decir, no tomamos en cuenta las corrientes de agua que puedan haber en el interior del talud. Y en algunos casos podemos tener esa consideración si no tenemos estudios complementarios sobre las corrientes internas que tiene el talud, porque no es sencillo determinar cuáles son esas corrientes, hasta qué nivel freático llega en el interior del talud esas corrientes, cuál es la capilaridad. Es decir, hay otros elementos difíciles de determinar en el interior del talud. Entonces, por esa consideración, muchos de los proyectistas asumimos que es suficiente calcular con él, considerando la condición del método ordinario.
¿Es un riesgo? Sí es un riesgo, porque nos podríamos encontrar con un talud que tiene, no se visualiza, pero en el momento de época de lluvias, o si se hacen algunas excavaciones cercanas al talud, podamos generar unas corrientes de aguas internas. Sí va a haber unos esfuerzos adicionales y un comportamiento que podría generar una desestabilización del talud. Entonces, es decisión del proyectista. Lo mejor sería, si tiene los estudios completos del talud, y si no, tiene que asumir por su experiencia qué posibilidades que tiene ese talud a través de las cuencas cercanas de agua, para posibilidades de una saturación o media saturación en el talud. De todas maneras, entonces nos quedamos con esta fórmula, que es una fórmula para calcular este factor de seguridad del talud en condiciones ordinarias, si no tenemos presencia de agua. En el caso de que haya presencia de agua, esa consideración tiene que variar. Entonces, en este caso, diferente cuando se tiene filtración en el talud en condición interna, para lo cual se tiene otra ecuación para determinar el factor de seguridad. Esta ecuación es esta ahora del factor de seguridad, donde aparece una relación de la presión media del agua intersticial interna, que es igual a 1 sub n. Y este U sub n está dado por el H sub n y el gamma del agua, el peso volumétrico del agua, y eso se representa en el interior de la masa del talud, generando estas H's, que son las alturas en las diferentes dovelas, sobre la cantidad de capilaridad que tiene cada dovela en cuestión de agua, hasta llegar a una superficie del nivel freático o del nivel de agua que hay internamente en el talud. Entonces, eso es considerado, y el peso volumétrico o la densidad del agua que tenemos que conocer para calcular este U sub n, que ahora sí interviene en las resistencias actuantes sobre la resistencia que va a tener el talud al que estamos encontrando su factor de seguridad. Entonces, esta es la ecuación que nos interesa cuando vamos a hacer intervenir a la cantidad de agua que pueda haber internamente en el talud. El gráfico nos muestra muy claramente el nivel freático del agua internamente en el talud, pero eso no lo vamos a poder ver a simple vista, ¿no? No lo vamos a poder ver porque aquí el talud lo único que vamos a ver es su cara superficial, e internamente puede estar habiendo corrientes de agua que están generando un nivel freático, y que eso va a influir a cada dovela. Y en general va a influir a la inestabilidad del talud, que se va a representar en las fuerzas tangenciales que se presentan en la línea de falla. Entonces, por eso es importante. Entonces, cuando sabemos que hay
presencia de agua en los taludes, si queremos analizar su estabilidad del talud, tenemos que considerar esta ecuación. En algunos casos se ven a simple vista que hay presencia de agua. Ya les decía, si hemos tenido curiosidad en ver taludes en diferentes carreteras, por ejemplo, la carretera al Chaco, la carretera a Bermejo, y se han fijado en algunos taludes la presencia de agua, inclusive algunos han puesto para el drenaje unos tubos PVC para que se drene y salga el agua. Van a ver en algunos taludes por curiosidad, y en algunos se puede visualizar que sí, por ejemplo, en un túnel, si algunos han pasado por el túnel de la falda de la Queñua, o sea, permanentemente tiene algunas filtraciones de agua. Entonces quiere decir que dentro del macizo rocoso hay unas corrientes de agua. Entonces los taludes cercanos al túnel tienen que considerarse su estabilidad tomando en cuenta esta ecuación, donde hay esfuerzos producidos por la presión media del agua intersticial que se genera en el interior. Entonces, esas serían las dos posibilidades que nos da el método de Dovelas, ¿no? Entonces, este es otro método más que nos permite calcular el factor de seguridad de una estabilidad de talud para demostrar que no tiene problemas de deslizamientos y derrumbes de ese talud. Eso vamos a avanzar hoy. Vamos a dejar para la siguiente clase el método de Bishop, que es el que nos falta, y después nos dedicaremos otra clase a hacer ejercicios, porque aparentemente, o sea, son pocas las fórmulas, pero el ejercicio no es tan simple, no es reemplazar valores simplemente, sino hay que hacer un análisis matemático en cada método para poder encontrar ese factor de seguridad. Eso lo vamos a hacer en un par de ejercicios, un ejercicio por cada método, y con eso consideramos suficiente para sus conocimientos de la materia. Con eso terminaríamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración en este método de Dovelas antes de pasar a la exposición de ensayos en estabilidad de taludes. Bueno, si no hay consultas, entonces vamos a pasar directamente a dar espacio para que el grupo que tiene que exponer exponga ahora. Pero antes vamos a ir a ver lo que les dije anteriormente. He puesto otras fechas. La anterior clase también hemos puesto fechas ya significativas de la segunda evaluación, que es el 5 de noviembre, y la entrega de los informes finales de un informe con geotecnia a nivel de diseño y un informe de geotecnia a nivel de construcción, que es el 17 de noviembre. Entonces nos quedan tenemos ahora el grupo 8 que tiene que exponer. Luego tenemos previsto el 22 para que exponga
ensayos de mezclas de concreto ya colocadas, el grupo 11, que sería el 22, a ese grupo no le he cambiado de fecha. Sí le he cambiado de fecha al grupo 12, que tiene que dar sobre ensayos en tubos de concreto ya elaborados, que sería el 27 de octubre. Y he alargado más al grupo de ensayos en asentamientos, que tiene que dar el 29 de octubre, porque todavía no hemos entrado siquiera al tema, a la unidad de asentamientos en cimentaciones. Entonces, cuando estemos llevando eso, quiero que aparezca esta exposición, que son sobre los ensayos en asentamientos. Entonces, eso nos va a complementar a lo que vamos a avanzar. Entonces, hoy nos toca este grupo 8, anoten el grupo 9 su fecha, el grupo 11 su fecha, el grupo 10 ya defendido, el grupo 12 su fecha, y con eso concluiríamos las exposiciones. Necesito que también estén más atentos los alumnos para hacer sus preguntas. Esta columna son las preguntas que cada estudiante hace, que es parte de la calificación de evaluación continua en su exposición y disertación. Entonces, todavía tengo varias casillas en blanco, como verán. Entonces, son los alumnos que no han preguntado. Y las casillas en amarillo son las preguntas, los estudiantes que ya han preguntado en las exposiciones, y esos ya van a ser calificados, ¿no? Entonces, esas recomendaciones antes de empezar. Entonces, voy a dejar al grupo que tiene que exponer ahora para que nos pueda exponer el tema de hoy. Mira, una pequeña cosita, disculpe. Adelante. Con respecto al informe, ¿no tendría usted un tipo de índice o un tipo de esquema para que podamos seguir? Así, voy a ponerles los índices, o los índices de ambos informes, y que no son exclusivos, digamos, porque en cada proyecto es diferente los informes, pero para una guía para ustedes, como ya han hecho esto el anterior semestre sus compañeros, entonces les voy a poner en el Moodle un índice para el informe de geotecnia a nivel de diseño y geotecnia a nivel de construcción. De ingeniero, ¿será que me deja compartir la pantalla, por favor? Adelante. Buen día, ingeniero, buen día, compañeros. Vamos a dar la exposición sobre ensayos para la estabilidad de taludes. En este tema se va a definir lo que es un talud y sus características, para posteriormente poder explicar las fallas que se pueden presentar en algunos de ellos y las causas que lo originan. Como podemos ver aquí en las gráficas, tenemos estos diferentes tipos de fallas, que lo vamos a explicar más adelante. Se explicará qué es el factor de seguridad, lo que estamos llevando en la clase, ¿no? De un talud. Una vez teniendo estas bases, se procederá a presentar diversos métodos de análisis de un talud, lo que en lenguaje tradicional para la ingeniería se conoce como estabilidad de taludes. Definición. Existen muchas definiciones para describir y detallar qué es de manera física un talud. Sin embargo, se define de manera breve a un talud como una masa de suelo con una superficie externa, inclinada con respecto al horizontal. Cuando el talud se forma de manera natural, sin la intervención de la mano del hombre, se denomina como ladera natural o simplemente ladera. Cuando la inclinación de la masa
del suelo es generada por la intervención de la actividad humana, excavaciones o rellenos, se denomina como talud. Los componentes de un talud. Los componentes de un talud tenemos la cabeza de la cima, el pie o base del talud, la pendiente que de manera sencilla es la inclinación que hay entre la cabeza y la cima, la altura misma del talud. Finalmente hay muchas variantes como la altura del nivel freático, la sobrecarga que se considera en el talud, las características propias del suelo que compone el talud. Como le explicaba hace un momento, tenemos diferentes tipos de fallas en los taludes, como por ejemplo la falla transnacional, las fallas rotacional, la falla por volteo, fallas por deslizamiento superficial, fallas locales, fallas de pie, fallas de base. Factor de seguridad en un talud. Hablar de seguridad implica hablar de confianza y de sentir certeza en algo o alguien, es decir, que se conoce. Es en el área de la geotecnia el concepto es similar y específicamente en el análisis de talud. El factor de seguridad es cuán seguro podemos estar al realizar estos ensayos, ¿no? Métodos de análisis para la estabilidad de taludes. Como se mencionó y como teníamos también la tarea, existen diferentes métodos de análisis para la estabilidad de taludes, como el método de Taylor, de Bishop, de Hambu, el método de Telenius, y sucesivamente, ¿no? Y cada uno tiene un diferente parámetros para poder calcularlo, entre los cuales, generalizando, tenemos la cohesión, tenemos el ángulo de fricción, tenemos el peso unitario, el peso específico, la granulometría, ¿no? Estos son los ensayos que se realiza para determinar los diferentes métodos. Como les explicaba, la granulometría, ensayo específico del suelo grueso o fino, ensayo de corte directo, cohesión, ángulo de fricción y ensayo de peso unitario. El ensayo de peso específico y absorción del agregado fino. Se determina el peso específico de la absorción del agregado fino a partir del hundimiento del agregado en un periodo de 24 horas. Los equipos que se realizan para este ensayo es una fuente, una balanza con capacidad de 1 kilogramo y sensibilidad de 0,1 gramos, un matraz de 500 mililitros, un molde cónico o una varilla compactadora, una secadora eléctrica o un horno de temperatura a 110 grados centígrados. El procedimiento. Se toma una muestra representativa del agregado fino, lo cual se sumerge durante 24 horas. Al día siguiente se expande la muestra sobre la superficie y se empieza a hacer el secado. Se introduce la muestra del molde cónico y se apisona 25 veces dejando caer el pisón desde una altura de aproximadamente de 1 centímetro. Posteriormente se nivela y si al quitar el molde la muestra se deja caer es porque no existe humedad libre. En caso que si la muestra se mantiene fijo, hay que volver a hacer el paso 2. Se debe colocar 500 gramos de la muestra que cumplió el procedimiento anterior en el matraz, enrolar el matraz, luego se obtiene el peso del matraz más la muestra. En el paso 5 se vacía la muestra del matraz en un recipiente previamente limpiado y se pone a secar en el horno a una temperatura de 110 grados centígrados por 24 horas. Y por último se deberá pesar. El procedimiento de cálculo para el peso específico a granel es A sobre B menos W, donde A es el peso del aire de la muestra secado al horno, B el volumen del frasco en mililitros y W es el peso en gramos del volumen en mililitros del grado del frasco. Lo mismo para el peso específico en condiciones saturadas y superficie seca, que es 500 sobre B menos W. Y tenemos así para el peso específico aparente y para el porcentaje de absorción. El porcentaje de absorción es el incremento de la masa del agregado debido a la penetración del agua en los poros. Con estas 4 parámetros podemos calcular el peso específico del agregado fino. El peso específico y absorción del agregado grueso. Tenemos lo mismo, determinar el peso específico y la absorción del agregado grueso a partir del vencimiento del agregado en un periodo de 24 horas. Los equipos que se utilizan, una fuente donde se lava y se deja reposar el agua mientras el material donde esté durante 24 horas, una balanza con capacidad de 1 kilogramo y de una sensibilidad de 0,1 gramos, un cesto cilíndrico de malla metálica del número 4, un molde donde se pueda sumergir el cesto y un horno a temperatura de 110 grados. El procedimiento. Se lava el material en fin de remover el polvo o cualquier impureza cuando se sumerge en el periodo de 24 horas.
se saca la muestra del agua y se secan las partículas con una toalla hasta que la partícula de agua sea desaparecido. Se obtiene el peso de la muestra con sus partículas saturadas. La muestra se vuelve a sumergir después de ser pesada y se determina el peso de la muestra sin sumergida. Se seca al horno a una temperatura de 110 grados centígrados por 24 horas y luego se pesa. Y correlativamente tenemos el peso específico a granel, el peso específico de condiciones saturadas, donde A es el peso de la muestra secada al horno, B el peso de la muestra saturada, pero con superficie seca, sin partículas, y el C es el peso de la muestra saturada dentro del agua. Y a continuación van a explicar mis compañeros sobre el ensayo de corte directo. Bueno, Inge, el ensayo de corte directo. La finalidad del ensayo de corte es determinar la resistencia de una muestra de suelo sometida a fatigas o deformaciones que simulen las que existen o existirán en el terreno producto de la aplicación de una carga. El ensayo de corte directo tiene como objeto o objetivo determinar la resistencia al esfuerzo cortante de una muestra, valor que, entre otras cosas, será muy útil para el cálculo de la estabilidad de taludes o para la capacidad de soporte. La resistencia al esfuerzo cortante en el suelo se debe a dos componentes principales. La cohesión, aportada por la fracción fina del suelo y responsable a su vez del comportamiento plástico de este, y el rozamiento interno entre las partículas granulares o fricción. Para conocer o determinar esta resistencia del suelo, en el laboratorio uno de los equipos que se usa es el aparato de corte directo. El más típico es una caja de sección dividida horizontalmente en dos mitades. Dentro de ella se coloca la muestra de suelo con piedras porosas en ambos extremos, se aplica una carga vertical de confinamiento y luego una carga horizontal creciente que origina el desplazamiento de la mitad móvil de la caja originando el corte de la muestra. Los materiales a utilizar en el laboratorio son la caja de corte, los aditamientos de carga y el aparato de corte de carga. Ahora se va a proceder a explicar el procedimiento. Como primer paso, tenemos que moldear cuidadosamente 3 o 4 muestras del mismo tamaño, en lo posible a la misma densidad, tomadas de una muestra de bloque grande, o de una muestra de tubo, o de cualquier otro tipo de fuente. Utilizar un anillo cortante de manera que el tamaño pueda ser controlado bastante aproximadamente. Como paso 2, tenemos retroceder la separación y el agarre de los tornillos guía en la parte superior de la caja de corte y ensamblar las dos partes. Asegurarse de que las piedras porosas estén saturadas a menos que se vaya a ensayar un suelo seco. Medir las dimensiones de la caja de corte para calcular el área de la muestra. Como paso 3, colocar cuidadosamente la muestra dentro de la caja de corte. La muestra debe ajustar perfectamente en la caja y llenarla hasta cerca de 5 milímetros de la parte superior de la caja de corte. Colocar el bloque o pistón de carga en su sitio sobre el suelo. Como paso número 4, se debe separar cuidadosamente las mitades de la caja de corte, dejando una pequeña separación apenas mayor que el tamaño de la partícula más grande presente en el suelo. Retroceder los tornillos de separación y empalmar la cabeza de carga en su sitio utilizando los tornillos fijos para tal propósito. Asegurarse de que la carga normal refleje la fuerza normal más el peso del bloque de carga y la mitad superior de la caja de corte. Ser extremadamente cuidadoso al separar la caja de corte cuando se ensaya una arcilla blanda, porque parte del material puede ser extruido fuera de la caja por la zona de separación. Utilizar en esos casos cargas verticales pequeñas o hacer, si se puede, requerir la consolidación antes de la separación de cajas. Como paso número 5, acoplar el deformímetro de deformación constante. Fijar en 0 tanto el deformímetro horizontal como el vertical. Para ensayos saturados es necesario llenar la caja de corte con agua y esperar un tiempo razonable para que se produzca la saturación de la misma. Como paso número 6, comenzar la carga horizontal, sería la carga cortante, y tomar lecturas del deformímetro de carga, desplazamiento de corte y desplazamientos verticales, que sería el cambio de volumen. Si el ensayo se hace a deformación unitaria controlada, tomar estas lecturas a desplazamientos horizontales de 5, 10 y cada 10 o 20 unidades del deformímetro de desplazamiento horizontal. Utilizar una tasa de deformación unitaria del orden de 0,5 a no más de 2 milímetros por minuto. No utilizar tasas de deformación unitaria demasiado altas,
ya que es posible que la carga pico de corte esté entre dos lecturas. La tasa de deformación unitaria deberá ser tal que la muestra falle en 5 a 10 minutos a menos que el ensayo sea de tipo con drenaje. Puede hacerse una gráfica de la lectura de deformación vertical contra el logaritmo del tiempo similar a la del ensayo de consolidación del suelo. Por último, remover el suelo y tomar una muestra para contenido de humedad. Repetir los pasos 2 a 6 para 2 o más muestras adicionales si el suelo está preconsolidado y se utilizan 6 muestras para el ensayo. Es preciso asegurarse de utilizar un rango de 3 cargas normales a cada lado del esfuerzo de preconsolidación. Aquí se puede observar una tabla de resultados que se sacaría del ensayo mencionado, y a través de esto se halla que sería la gráfica del esfuerzo de corte versus esfuerzo normal, con la cual se hallaría la cohesión y conjuntamente el ángulo de fricción interna. Ahora va a continuar mi compañero Inge. Buenos días, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a ver lo que es el ensayo de peso unitario. Es un ensayo que ya lo hemos visto en lo que es el laboratorio de suelo y también en el laboratorio de hormigones, pero vamos a estar recordando un poco. El peso unitario es el peso de la unidad de volumen del material a granel en las condiciones de compactación y de humedad en que se efectúa el ensayo, expresada en kilogramos sobre metro cúbico. Se puede realizarse el ensayo sobre agregado fino y también como agregado grueso. Se determina colocando el material en lo que es el peso unitario suelto, se determina colocando el material seco suavemente en el recipiente hasta el punto de derrame, y a continuación se nivela a ras con una varilla de 5 octavos de pulgada. Se usa invariablemente para la conversión de peso a volumen, es decir, para conocer el consumo de árido por metro cúbico de hormigón. El peso unitario compactado es cuando los granos han sido sometidos a compactación, incrementando así el grado de acomodamiento de las partículas de agregado y por lo tanto el valor de su masa unitaria. En este caso vamos a mostrar lo que son 4 ensayos, uno que es arena suelta, también arena compactada, grava suelta y grava compactada. En los equipos que se va a utilizar es que se usa en el ensayo: arena, piedra chancada, bandeja de aluminio, en este caso 2 moldes, varillas de acero y balanza digital. Para el peso unitario suelto de la arena, como primer paso procedemos a determinar el peso y el volumen del molde, para posteriormente, una vez teniendo ya todo pesado, restando el molde, vamos a encontrar lo que es el peso de la arena suelta. Segundo paso, colocamos lo que es la arena sin compactar hasta llegar al tope y casi derramar la arena, para posteriormente con la varilla poder enrasar y al final con una balanza poder encontrar el peso de la arena más el molde. Para el caso de la arena compactada, de igual manera se encuentra lo que es el peso y el volumen del molde, pero en este caso se procede a echar por capas, en 3 capas, y cada capa debemos apisonar por 25 golpes con la varilla de manera uniforme. Una vez que se llega con las 3 capas a la parte final del recipiente, se procede a enrasar con la varilla para posteriormente proceder a pesar la arena más el molde. En el caso del peso unitario de la grava, al igual que la arena suelta, se procede a pesar lo que es el molde más el volumen. También se procede a echar la grava suelta hasta llegar al ras del recipiente, para posteriormente con la varilla enrasar y por último pesar el molde más la grava. En el caso de la grava compactada, al igual que el peso unitario de la grava suelta, se procede a pesar de igual manera el molde y sacando el volumen, para posteriormente de igual manera con 3 capas de grava se procede a apisonar con 25 golpes hasta llegar a la parte final del molde, en la parte de arriba, y procedemos a enrasar, y para el final procedemos a pesar la grava más el molde. Una vez teniendo todos estos resultados, procedemos a sacar el peso de cada uno, ya sea de la arena suelta, arena compactada, la grava suelta y la grava compactada, restándolo el molde
para posteriormente sacar el peso unitario de cada uno de ellos, dividiéndolo el peso de la arena o de la grava, dividido entre el volumen del molde, en metros cúbicos. Eso sería todo, ingeniero y compañeros. Gracias al grupo que ha hecho su exposición. Ahora está abierto el micrófono para todo el curso para que hagan sus preguntas sobre los ensayos que han explicado sus compañeros. Inge, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Digamos, en los ensayos de corte para la determinación de la resistencia a esta misma, ¿qué otros ensayos se podrían realizar en aquellos taludes que son elaborados de forma artificial? Es decir, por intervención de la mano del hombre, por ejemplo. No, no sé si alguno del grupo que ha expuesto sobre el ensayo de corte puede responder algo. Inge, disculpen, según lo que estaba leyendo, el ensayo más que nos arroja mejores resultados es el ensayo de corte triaxial. Sí, para complementar, a ver, no es lo mismo un ensayo de corte simple que un ensayo de triaxial. Son dos ensayos diferentes, ¿no? Normalmente para el propósito que se quiere encontrar en el factor de seguridad en estabilidad de taludes, un ensayo de corte directo es simple, nos sirve, porque solamente queremos determinar la cohesión y la fricción del material que tiene el talud. Para tener valores más confiables, cualquiera sea el ensayo que hagamos para el talud, debemos tomar por lo menos 3 muestras en el talud. Uno a pie de talud, otro en cuerpo de talud y otro en cabecera de talud. Porque la consolidación que ha tenido el material en la formación del talud no es la misma. No es la misma. Entonces, puede haber diferencias que pueden ser importantes para su estabilidad, ¿no? En cuanto a la respuesta a su compañero, aparte del corte directo y el triaxial, sí hay otros ensayos que se podrían hacer en otras máquinas que no las tenemos. Un ensayo de consolidómetros o un ensayo en la máquina universal, un ensayo de corte en máquinas de muestra confinada, son algunos de los ensayos que se hacen para obtener información de corte y de cohesión. Nosotros en la universidad no tenemos varias máquinas, tenemos apenas una sola, aunque la máquina de estructuras va a poder hacer ensayos de corte directo y ensayos de triaxial también si tiene los moldes. La verdad, les soy sincero, no sé si la máquina tiene los moldes correspondientes, pero la capacidad de la prensa va a poder hacer los ensayos de corte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, disculpe, buen día. Adelante, José Luis. Hablaron sobre el ensayo de corte directo, drenado y no drenado. Por ejemplo, ¿a qué tipo de suelo se aplica, digamos, el drenado y el no drenado? Eso no sé si podrían explicar. A ver si puede contestar a alguno de sus compañeros que habló de pruebas drenadas y no drenadas del grupo.
Bueno, a ver, son pruebas diferentes, o sea, con incorporación o sin incorporación de humedad a la muestra, ¿no? Entonces, son un poco diferentes procedimientos, pero básicamente están diferenciados porque el uno es en condiciones que no hay humedad y no hay por qué hacer efectivo el esfuerzo producido por la humedad, y en otro sí, y entonces se llama drenado a la prueba donde consideramos que hay efectividad del agua y esfuerzos adicionales que van a afectar tanto a la cohesión como a la fricción. Son dos pruebas diferentes, el drenado y el no drenado. Uno considerando que va a haber efecto de humedad y otro de no haber efecto de humedad. Bueno, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, ¿cuál es el método más confiable para determinar el factor de seguridad de un talud? A ver, de todos los métodos que hay, el que más se utiliza, por lo menos en nuestro país y países sudamericanos, es el método de dovelas. Es el método de dovelas el que más confiable, tanto dovelas en condición sin humedad y en condición con humedad, que son las dos ecuaciones que hoy día les he mostrado. Ese es el procedimiento más utilizado. Sin embargo, diferentes países han establecido sus fórmulas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Ahí en Europa hay varios métodos y entre esos está Bishop y varios otros que ahí en el cuadro mostraba en la exposición, y no solo esos, hay más ensayos y por eso era la tarea, pero en corrientes muy definidas o en corrientes de muy raros han sido que corrientes de diferente sentido, pero sí algunos han considerado suficiente hacer la evaluación de la estabilidad en condición seca, otros han considerado que deben ser con consideración húmeda, otros han hecho incidir en particular la geometría del talud, otros han hecho coincidir los esfuerzos adicionales en el talud que podrían presentarse en forma externa. Otros han hecho diferenciar la parte de si el talud está compuesto por material de suelo o de roca, y así, o sea, hay varios métodos que han tenido diferentes criterios porque son tendencias de investigación. Pero de lo que me preguntaba usted, la que más se ha utilizado y usamos en Bolivia para el análisis de estabilidad es el de Fellenius con dovelas. Bueno, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, buen día. Adelante, Inge, Marco. Los compañeros han hablado del ensayo del peso específico del agregado fino y quería preguntar si es que es necesario que la muestra se sature superficialmente seco durante las 24 horas o es que podemos realizarlo durante un menor tiempo el saturado. Es mi pregunta. Ingeniero, ¿me Sí, responde? adelante. Se puede hacer de manera rápida utilizando un calefón, ¿no? Hasta que lleguemos a la arena seca, ¿no?
así ya no utilizando el horno 24 horas. Ya, conceptualmente, para responderle, o sea, sí se tiene que hacer, o sea, porque necesitamos el dato y se ha comprobado ya que necesitamos ese tiempo para el secado, pero como dice su compañero, podríamos utilizar alguna prueba de carácter acelerado, porque a veces nos interesa el dato más pronto. Sin embargo, sí es necesario hacerlo correctamente, porque así vamos a obtener el valor. Ahora, ¿en qué casos se va a utilizar eso para la estabilidad de taludes? Probablemente no sea la condición más crítica esa, porque la condición más crítica es la saturada. Esa es no la saturada en superficie seca, porque eso sí se va a presentar en el talud cuando llueve y después hace calor y se seca las partículas del talud, pero y en algún momento van a tener condición de saturada superficie seca. Pero no es la condición más crítica. La condición más crítica de inestabilidad es cuando está húmeda. Entonces, tal vez el valor que más usemos es el saturado. Bueno, gracias. Tengo espacio por lo menos para una pregunta más. ¿Alguien más puede preguntar? Adelante, Acosta, ¿no? A ver, ¿quién del grupo ha dado esa parte? Explíquele. Inge, eso hace referencia a que a diferentes tipos de carga, el suelo se va a cortar a diferente tiempo y de diferente forma. Por eso es que se comienza con una carga primero y con las otras muestras se aplican diferentes cargas. Ya, pero hay límites, hay valores con los que recomiendan eso o no. ¿No ha leído para preparar la exposición? Inge, lo que he visto es que la fuerza que se aplica depende del área de la muestra y del esfuerzo que se va a dar. Y con eso ya se determinan las fuerzas de las diferentes, de los anillos de carga y todo eso. Ya. Para complementar, Acosta, sí se puede diferenciar y se pueden utilizar diferentes anillos de carga. Dependerá de la calidad de la muestra, porque no todas las muestras van a soportar la misma carga. Entonces, por eso es posible utilizar diferentes anillos de carga a partir de diferentes tipos de materiales. O sea, no está establecido que sea un solo tipo de anillo de carga. Bueno, entonces con eso habríamos terminado esta clase. Vamos a volvernos a encontrar la siguiente clase y ahí terminar lo de estabilidad de taludes con el método de Bishop. Y después ya nos vamos a dedicar a hacer, no sé si alcanzará una o dos clases
ejercicios con estabilidad de taludes, para luego entrar a la última unidad que va a ser de asentamiento en cimentaciones. Ese es nuestro cronograma de la materia. Lo que quería decirles, recordarles es que hasta las 12 va a estar abierto en el Moodle para la tarea que tenían que presentar hoy. Entonces, no se olviden de colocar esa tarea en esa carpeta. Con eso terminamos nuestra clase y nos volvemos a conectar la siguiente clase, que es el día viernes. Bueno, ingeniero. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hola,